Realmente mi trabajo en relación a la guerra civil, a toda la contextualización, no solamente de la guerra, sino de la represión y del papel de las mujeres, se inicia hace unos años y se inicia a través de un montón de innumerables preguntas que creo que todos y todas nos hacemos, ¿no? Yo me pregunto, bueno, ¿por qué no se ha reconocido el protagonismo que tuvo la mujer en la guerra civil? ¿Qué ocurrió? ¿Qué factores patriarcales, religiosos, de género, de clase han ocurrido para que la mujer haya sido silenciada y su contribución a toda la gran propuesta que fue la República de la que vamos a hablar ha sido completamente silenciada? También es necesario que nos preguntemos los artistas y los educadores qué papel puede tener la literatura y el arte para rescatar la memoria histórica y cómo lo hacemos, porque la cosa no es fácil, no es sencilla, ¿no? Hay un poema con el que quiero empezar y también citaros que voy a darle nombre a esta propuesta. Como sabéis, el motivo de la exposición de la que arranca es estos magníficos aguafuertes llamados Sueño y mentira de Franco. Yo he llamado mi intervención España, sueño y verdad. Y es un guiño, de hecho es una apropiación de una de las magníficas obras de María Zambrano. María Zambrano en el exilio escribió dos grandes obras que vienen dentro de este título, España, sueño y verdad, donde ella lo que hace es, desde el exilio, analizar todo aquello que podría constituir la cultura española, ¿no? No solamente la cultura de la resistencia, sino aquello que le da sentido mitológico a la cultura española. Me parecía que era muy oportuno utilizar esta idea de sueño y verdad, ¿no? La idea, por ejemplo, para Marx y Engels era que a través de este tipo de nuevos discursos, del aguafuerte o del grabado, que estas son técnicas muy antiguas, pero el cartel, es decir, estas propuestas que vamos a ver, todo este tipo de intervenciones en páginas de prensa, en ediciones, en portadas, etcétera, etcétera, permitirían una democratización de la praxis artística, por lo tanto, una estetización de la vida cotidiana, del trabajo, de la industria, del comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Para algunos autores, como Benjamin o Brecht, pensaron que evidentemente a través de la pintura y la escultura esto no podía ocurrir, como estamos hablando, sino que justamente la aparición de los nuevos medios de reproducción mecánica, la fotografía y, por supuesto, el cine, iban a facilitar, de alguna manera, esa construcción de un discurso de frente popular, ¿no? Y que posiblemente convirtieran una obra que atrajera a las masas porque utilizara discursos que efectivamente las masas serían capaces de entender, ¿no? Pero no por disminuir la capacidad intelectual de las masas, sino porque el vehículo es rápido. Pensar, por ejemplo, como os contaba antes, Renaud y el montón de cartelistas que trabajaron con él en el pabellón de la República recibían las fotos y construían los fotomontajes la misma noche. O sea, era un trabajo de acción-reacción, ¿no? Primero porque el vehículo es adecuado, el vehículo es directo, el vehículo es rápido, ¿no? Sabemos que los procesos pictóricos son muy laboriosos, igual que los procesos escultóricos, etcétera, y que no permitían este tipo de discursos políticos. Pensar que los artistas tenían la obligación de doblar el mundo, de representarlo, y por lo tanto había como una obligación social del artista, ¿no? Con la aparición de la fotografía, los artistas encuentran una cierta liberación y a la misma vez un grave problema. Porque entonces, si los artistas ya no son un sujeto social necesario, porque ya no se les necesita para que representen el mundo, ¿dónde van los artistas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué le queda a los artistas? Pues esa otra parte no narrada, no visible, ¿no? Que podríamos decir que es el intelecto, la mente, el sueño, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay mucho de todo ello en el teatro de Jarry, ¿no? Es la antesala del surrealismo, del dadaísmo. De hecho, pensamos que el teatro de Jarry desmontó el teatro. De hecho, cuando vamos a hablar de la revolución del teatro, nos vamos a autores muchísimo más cercanos a nosotros en el tiempo, pero habría que irse a Jarry. Podemos decir que anticipó el teatro de guerrilla, que anticipó el teatro y su doble, es decir, la idea de que el público podía llegar a ser el propio realizador, y esos cambios que luego ocurrieron y que se transformaron en el siglo XX y que renovaron toda la escena teatral, ¿no? Y es fundamental que lo veamos así porque a través de la parodia se pueden construir testimonios políticos
muy importantes, ¿no? Y eso es algo que en el tiempo histórico, en nuestro siglo XX, hemos ido viendo en varias ocasiones, ¿no? Pensar, y nos podemos ir incluso lejos, ¿no? No sé, las utopías, por ejemplo, la utopía de Tomás Moro. La utopía de Tomás Moro es una crítica política construida sobre la idea de construir una nueva ciudad, pero en realidad lo que está haciendo Moro es criticar a los poderes de la época, ¿no? Jarry está haciendo lo mismo. ¿Cómo no hacerlo políticamente? Es decir, no correr el riesgo con tu propio cuerpo para hacer una crítica política, haciéndola a través de este tipo de subversiones. Y me parece que es realmente muy eficaz. Os comentaba el poder de la fotografía y cómo, de hecho, la fotografía durante la Guerra Civil fue uno de los artefactos más importantes. Y esto ocurrió porque, de hecho, incluso hay un libro magnífico que lo narra Susan Sontag. Este libro fue publicado el año de la muerte de Susan Sontag, Ante el dolor de los demás. Es el mejor manifiesto antimilitarista que yo creo que se ha escrito en los últimos... No sé si habéis leído este libro, Ante el dolor de los demás. Ya veis que está en edición de bolsillo incluso, es decir, que por 5 euros uno tiene una obra magnífica. Susan Sontag nos cuenta... De hecho, este libro está basado en la fotografía de guerra, por eso se llama Ante el dolor de los demás, cómo reaccionamos ante el dolor. Y siempre se ha pensado que las imágenes de la barbarie transmitirían una posición de lucha contra la barbarie, es decir, que de alguna manera llevarían a la concienciación de lo que estaba significando la barbarie. No podemos, es muy difícil que nos retrotrayamos y que pensemos cómo se sentiría una persona de los años 30 cuando veía esas fotografías, ¿no? Pero sí sabemos nosotros hoy, lo podemos decir con certeza, que las fotografías no han ayudado a la concienciación de la sociedad, nunca han ayudado a ello. De hecho, ya tenemos innumerables guerras filmadas, innumerables guerras con estas imágenes que se repiten, esos cuerpos en el patio, destrozados, etcétera, y no han servido para que la gente, de hecho, seguimos teniendo guerras, no hemos parado de tener guerras, ¿no? Y cada vez esas guerras han sido más mediatizadas, más filmadas, más difundidas, digamos hasta el paroxismo, ¿no? Y sin embargo no han cambiado nuestras concepciones, ¿no? Todo aquel que se declarase adepto al régimen, falangistas, tropas marroquíes, soldados nacionales, todos tenían derecho a violar a las mujeres, no había ninguna pena por ello, porque ellos estaban haciendo un trabajo por la patria, un trabajo eugenésico, o sea, había que violentar a las mujeres republicanas para que si éstas se quedaban embarazadas, ya, porque claro, esto viene en la biología, ya sabéis, ya parían nacionales, ¿sabéis? Entonces era la idea fundamental. Pero además, porque consideraban que había que establecer esos procesos eugenésicos, ¿no? De hecho, evidentemente, los procesos eugenésicos en este país fueron de una brutalidad inconmensurable. La eugenesia no es algo que inventaron los nacionales, ¿eh? La eugenesia es un proyecto que en todo Occidente empieza a trabajarse a partir de las leyes de Mendel, y de esto no me voy a extender mucho, pero todos os situáis, con la idea de que, bueno, de que había que, digamos, por supuesto eran ideas humanistas, y la idea era acabar con la enfermedad mental, pero en realidad también proteger las razas. Esto es otra realidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Evidentemente, todos los procesos eugenésicos tienen una base biologista. Lo que hizo el régimen fue, a partir del año 39, hacer que los procesos biologistas se convirtieran directamente en procesos morales. Entonces, lo que hicieron fue equiparar la enfermedad mental al marxismo y al anarquismo. Por lo tanto, ¿cómo acabar con el marxismo y el anarquismo? Acabar con un proceso sistemático de eugenesia. ¿Cómo lo hicieron estos? Creando cárceles específicas para mujeres, llamadas eufemísticamente centros para mujeres lactantes. ¿Cómo funcionaba eso? Para que un poco os situéis. Esto funcionaba de una manera brutal. Las mujeres, había una ley en la que decía que los niños, una ley penitenciaria que decía que los niños no podían estar cuando superaban los 3 años de edad. Y entonces, de ahí los sacaban, digamos, a centros donde al niño sistemáticamente se le cambiaba el nombre. Eso suena, ¿no? Se le cambiaba el nombre, y esto fue además una ley que ayudó sobre todo la repatriación. O sea, el régimen se puso como un elemento fundamental digamos, de su lucha política, repatriar a todos los niños de los republicanos. O sea, de Rusia, de Francia, de Bélgica, de Holanda,
intentó repatriarlos a todos. Cuando llegaron aquí, la propia ley decía que el Estado español era el propietario de los niños y les ponía nombre. El Estado español está lleno de expósitos, está lleno de expósitos. Y algunos, cuando ya habían tantos expósitos, se convirtieron en otros, o sea, pusieron otros apellidos, cambiaron los apellidos, etc. Pero el proceso de la eugenesia en este país no tuvo parangón, no se conoce otro, ¿eh? Ni siquiera la solución final hitleriana fue tan extrema. Y esto es algo que nosotros además exportamos a las dictaduras de Latinoamérica, que esto es lo más gracioso. Pero, sin embargo, cuando las dictaduras de Latinoamérica, después de muchos años de lucha y de combate, han conseguido incluso llevar a los tribunales a los genocidas, en el Estado español no podemos ni siquiera decir estas cosas en muchos contextos. Esto que estoy diciendo yo, uno siempre tiene que mirar adelante y atrás a qué tiene a su alrededor, porque sabe que nunca es bien llegado, nunca son bien llegadas estas informaciones.